Hay momentos en la vida de un hombre en que el universo entero se condensa en un solo instante, una fracción de segundo en la que todo lo que creía saber sobre su propia existencia se reorganiza de manera irreversible, como si alguien hubiera sacudido un caleidoscopio y los fragmentos de colores que caen forman un patrón completamente diferente al que existía un momento antes. Para Richard Callaway, ese instante ocurrió en la sala de su propia casa, un sábado de octubre a las 7:40 de la tarde, cuando levantó su vaso de bourbon y, por un impulso que no podría explicar satisfactoriamente después porque era el tipo de hombre que raramente actuaba por impulsos, lo intercambió por el vaso de vino tinto que su esposa Diana había dejado en la mesita de centro mientras iba a la cocina a buscar hielo. No lo pensó. Eso era lo importante, lo que después, cuando tuviera tiempo para reconstruir cada detalle de esa noche con la meticulosidad de un arqueólogo que excava capas de historia enterrada, reconocería como el elemento más extraño de todo. No lo pensó. Lo hizo con la naturalidad automática de un gesto sin importancia, el tipo de cosa que las parejas hacen después de 12 años de matrimonio, ese intercambio casual de objetos y espacios que es el lenguaje silencioso de la familiaridad profunda. Tomó su bourbon y dejó el vino en su lugar, y tomó el vino de Diana y dejó su bourbon donde el vino había estado. Diana regresó de la cocina 3 minutos después. Tomó el vaso de bourbon sin mirarlo, con la distracción de alguien cuya atención estaba puesta en otro lugar, en la pantalla del teléfono que sostenía en la otra mano, en el mensaje que estaba leyendo con una pequeña sonrisa que desapareció en el momento en que sintió que la mirada de Richard estaba sobre ella. Bebió. Continuó leyendo. No notó nada. Richard bebió su vino. Lo que sintió 40 minutos después comenzó como algo que podría haber descartado fácilmente como el inicio de una gripe o la manifestación de haber comido algo que no le había sentado bien, un mareo leve, una sensación de pesadez en los miembros que era diferente al cansancio ordinario, un entumecimiento que comenzaba en las puntas de los dedos y avanzaba lentamente hacia el centro de su cuerpo como si la sangre hubiera decidido espesarse. Pero Richard Callaway era médico, internista con 20 años de experiencia clínica, y su cerebro comenzó a procesar esos síntomas con la eficiencia automática de quien ha pasado 2 décadas aprendiendo a leer el lenguaje del cuerpo humano antes de que el cuerpo mismo sepa lo que está diciéndose. Lo que su cerebro clínico le decía era algo para lo que no estaba preparado emocionalmente aunque lo estuviera intelectualmente. Los síntomas que estaba experimentando eran consistentes con la ingesta de una benzodiazepina en dosis alta, posiblemente combinada con otro depresor del sistema nervioso central. La progresión era demasiado rápida para ser alcohol, demasiado específica para ser una enfermedad viral, demasiado reconocible para alguien que había tratado esos mismos síntomas en pacientes de urgencias. Alguien había puesto algo en su bebida. Alguien había puesto algo en el vaso que ahora sostenía Diana. El pensamiento llegó y se instaló con la quietud específica de las verdades que el cerebro ha estado evitando durante mucho tiempo pero que, cuando finalmente llegan, lo hacen con la naturalidad de algo que siempre estuvo allí esperando ser reconocido. Richard miró a su esposa, que seguía en el sofá frente a él con el teléfono en la mano y una expresión que él conocía perfectamente y que ahora, vista a través de este nuevo ángulo, significaba algo completamente diferente a lo que había significado durante 12 años, la expresión de alguien que espera que algo ocurra. Diana Callaway tenía 41 años. Era abogada corporativa en una firma de Chicago con una reputación de brillantez fría que sus colegas describían con la mezcla específica de admiración e incomodidad que producen las personas que son muy buenas en lo que hacen, y que no sienten necesidad de que ese talento sea simpático. Había conocido a Richard en una conferencia médico-legal hace 14 años, cuando él tenía 38 y ella 27. Y se habían casado 2 años después en una ceremonia pequeña en un viñedo de Sonoma que había sido elegida por Diana y pagada por Richard con la distribución de roles que había caracterizado su matrimonio desde el principio. Richard ganaba el dinero y Diana decidía cómo era gastado, y ninguno de los dos había cuestionado ese arreglo durante suficiente tiempo como para que se volviera invisible, una de esas estructuras tan familiares que dejaban de ser percibidas como estructuras. No habían tenido hijos. Diana no había querido, y Richard había aceptado porque en aquellos primeros años de matrimonio habría aceptado casi cualquier cosa que Diana propusiera, poseído por esa forma específica de amor que confunde la entrega con la felicidad. Luego los años habían pasado y la ausencia de hijos se había convertido en otro componente de la arquitectura invisible de su vida, algo que existía sin ser nombrado.
La firma del testamento había ocurrido esa mañana. Richard lo había firmado en la oficina de su abogado, el mismo abogado que manejaba sus asuntos legales desde hacía 10 años. En un proceso que había sido iniciativa de Diana con el argumento razonado de que Richard tenía activos significativos, que ambos estaban llegando a la mediana edad, y que era el tipo de planificación responsable que las personas en su posición debían haber hecho mucho antes. El testamento dejaba todo a Diana, la casa de Lincoln Park en Chicago, la casa de verano en Door County, la cartera de inversiones que su padre le había dejado y que Richard había multiplicado con la disciplina silenciosa de quien sabe que el dinero requiere más atención de la que la mayoría de las personas le da, y la participación del 40% en la clínica de medicina interna que había cofundado hace 12 años y que valía, según la última evaluación, aproximadamente $4 millones. El total del patrimonio que Diana heredaría si Richard moría era de poco menos de $8 millones. Richard lo había firmado sin pensar demasiado en ese número, porque pensar en ese número desde la perspectiva que tenía ahora, sentado en su sofá con los miembros pesados y el cerebro procesando información que su corazón todavía se negaba a aceptar completamente, era algo que requería un tipo de lucidez que el contenido del vaso de vino estaba trabajando activamente para erosionar. Usó esa lucidez mientras la tuvo. Se levantó, con la lentitud calculada de alguien que finge que el mareo es menor de lo que es, y fue al baño. Cerró la puerta. Abrió el gabinete debajo del lavabo donde guardaba un botiquín de urgencias que nunca había necesitado usar en casa porque los médicos son estadísticamente los peores pacientes de sí mismos. Tomó 2 pastillas de carbón activado que tenía allí desde hacía años por la misma razón que los bomberos tienen extintores en casa, porque saben lo que puede salir mal. Las tragó con agua directamente del grifo. Luego abrió el cajón más pequeño del gabinete y sacó el pequeño frasco de muestra de flumacenil que había traído de la clínica meses atrás después de un caso complicado, el antagonista de las benzodiazepinas, guardado allí por la misma lógica preventiva del botiquín. No era suficiente para revertir completamente el efecto de una dosis alta, pero era suficiente para mantener su mente funcional durante más tiempo del que Diana esperaba que lo estuviera. Se miró en el espejo del baño durante un momento. Tenía 52 años, el cabello entrecano que había dejado de teñir hace 5 porque Diana había dicho que le quedaba bien así y él había tomado esa observación como suficiente razón para dejar de ocuparse del tema. Los ojos oscuros de su padre que le habían dado siempre una expresión de seriedad que los pacientes encontraban reconfortante. Era el rostro de un hombre que había construido una vida entera sobre la premisa de que la gente era básicamente buena, que los problemas tenían soluciones, que el trabajo duro y la honestidad producían resultados que valían la pena. Era el rostro de un hombre que acababa de descubrir que su esposa había intentado envenenarlo la noche después de que él firmara un testamento que la hacía beneficiaria de $8 millones. Volvió a la sala, se sentó en el sofá, tomó el vaso de vino y lo sostuvo en la mano sin beber, como si estuviera considerando beberlo. Diana levantó la vista del teléfono, lo miró. Y en esa mirada, vista ahora desde el otro lado de lo que sabía, Richard reconoció algo que había estado viendo durante años sin interpretarlo correctamente. La evaluación clínica de alguien que está esperando un resultado específico y monitoreando los signos de que ese resultado está ocurriendo según lo planeado. Durante los 40 minutos siguientes, Richard ejecutó la actuación más exigente de su vida, fingió que los síntomas que sentía eran exactamente los que Diana esperaba, la progresión hacia la sedación profunda que habría ocurrido si hubiera bebido el contenido completo del vaso original. Se volvió más lento en sus movimientos, más pesado en las respuestas, dejó caer gradualmente el nivel de alerta en su expresión hasta parecer alguien que se está hundiendo en una inconsciencia química que no puede controlar. Vio a Diana levantarse del sofá, vio cómo iba hacia su teléfono, no el teléfono de la casa sino su celular, y enviaba un mensaje rápido. Vio cómo lo guardaba y volvía hacia él con la expresión de quien ha completado un paso en una secuencia planificada. Luego Richard cerró los ojos y esperó. Lo que Diana hizo durante los 20 minutos siguientes fue algo que Richard registró con la atención de un hombre que sabe que cada detalle importa, aunque sus ojos permanecieran cerrados y su respiración fuera lenta y profunda. Escuchó el sonido de ella moviéndose por la casa, el cajón de su escritorio abriéndose y cerrándose, los pasos hacia la cocina, el ruido de algo siendo derramado en el fregadero, el sonido del agua corriendo.
Escuchó el momento en que ella volvió a la sala y se quedó de pie frente a él durante un tiempo que él contó internamente, 47 segundos. Sintió la presencia de ella inclinándose sobre él, los dedos verificando su pulso con la eficiencia de alguien que sabe lo que está buscando. Escuchó el sonido de un teléfono marcando. No pudo escuchar la voz del otro lado de la llamada, pero sí escuchó la voz de Diana, baja y controlada, diciéndole a alguien que todo estaba saliendo según lo planeado. En ese momento, con los ojos cerrados y el corazón latiendo con una calma que era el producto de la adrenalina más que de la serenidad, Richard Callewatt tomó 3 decisiones que cambiarían todo lo que seguía. La primera, no iba a llamar a la policía esa noche. La segunda, no iba a confrontar a Diana esa noche. La tercera, iba a averiguar exactamente quién era el hombre al otro lado de esa llamada antes de hacer cualquier otra cosa. Diana creía que tenía a su esposo en la palma de su mano, sedado y a punto de no poder recordar los eventos de esa noche. Lo que tenía, en cambio, era a un médico que llevaba 20 años aprendiendo que el diagnóstico correcto siempre precede al tratamiento correcto, y que el tratamiento aplicado sin diagnóstico completo es la fuente de la mayoría de los errores clínicos más graves. Richard era un hombre muy meticuloso con los diagnósticos. Y este era el más importante que había tenido que hacer en su vida. Los días que siguieron a esa noche de octubre fueron los más extraños que Richard Callewatt había vivido. Y había vivido noches de guardia en urgencias durante epidemias de gripe y temporadas de verano en hospitales de trauma donde los turnos de 16 horas eran la norma y no la excepción. Extraños no en el sentido del caos, sino en el sentido de su opuesto, la calma forzada de alguien que ha entendido que la velocidad es el enemigo del que tiene menos información, y que Diana todavía tenía mucha más información que él. Esa noche, después de que Diana finalmente se durmiera, convencida de que Richard estaba profundamente sedado en el sofá y que al día siguiente no recordaría nada con claridad, Richard se había levantado. Había ido a la cocina y había examinado metódicamente los vasos, el fregadero y la botella de vino que Diana había abierto esa tarde. La botella estaba casi vacía, demasiado vacía para la cantidad que Diana había bebido, lo que confirmaba que una parte había sido derramada en el fregadero durante los minutos en que él fingía estar inconsciente. Buscó en el basurero de la cocina y encontró, dentro de una bolsita de papel doblada con cuidado, 3 cápsulas vacías de lo que, según el polvo residual que pudo examinar bajo la luz de su teléfono, identificó como alprazolam en dosis alta, benzodiazepina. Exactamente lo que su cuerpo le había dicho que era. Fotografió todo con el teléfono. Luego volvió al sofá y fingió dormir hasta las 6 de la mañana, cuando Diana apareció en la sala y lo encontró exactamente donde lo había dejado. Y su expresión fue la de alguien que verifica que una pieza de maquinaria ha funcionado según las especificaciones. El primer movimiento que hizo Richard fue reservar una consulta de urgencia con su propio médico de cabecera bajo la excusa de un chequeo de rutina, y durante esa consulta solicitó un análisis de sangre completo que incluía el panel toxicológico estándar. Los resultados confirmarían la presencia de la sustancia en su organismo con una precisión que ningún abogado podría cuestionar. El segundo movimiento fue ir directamente desde la clínica de su médico hasta la oficina de Harrison Webb, abogado penalista y de familia con quien había cruzado algunas palabras en eventos sociales durante años pero con quien nunca había tenido necesidad de hacer negocios en sentido estricto. Harrison Webb tenía la reputación específica de ser el tipo de abogado que construía casos con la paciencia de un maestro relojero, lento, meticuloso, absolutamente preciso. Richard le contó todo, o casi todo, lo que sabía con certeza, lo que sospechaba, y lo que todavía no entendía. Webb lo escuchó con un bloc de notas en la mano y una expresión que no cambió en ningún momento de la narración, que era el tipo de expresión que desarrollan los abogados penalistas que llevan suficiente tiempo escuchando historias que serían increíbles si no fueran tan frecuentes. Al final, Webb hizo 4 preguntas específicas, sobre el testamento, sobre el patrimonio total, sobre los beneficiarios alternativos si Diana hubiera muerto antes que Richard, y sobre si Richard tenía alguna idea de quién podría estar involucrado con su esposa. La respuesta a la última pregunta era no, todavía no. Pero eso era lo siguiente en la lista. El nombre llegó de una manera que en retrospectiva era inevitable. No como una revelación dramática sino como la confirmación de algo que la mente de Richard había estado procesando en los márgenes sin que él le diera permiso para hacerlo.
Lo encontró en el teléfono de Diana un martes por la mañana, cuando ella dejó el celular cargando en la cocina mientras se duchaba y Richard, que había planeado ese momento durante días con la precisión de quien diseña un experimento clínico, tuvo 4 minutos y 30 segundos de acceso. El nombre en los mensajes era el de Marcus Vane. Los mensajes no dejaban espacio para interpretaciones alternativas. Marcus Vane era el nombre de un hombre que Richard reconoció de inmediato y con una especificidad que le produjo un malestar físico que tardó varios minutos en controlar. Era el nombre del socio junior de la firma de abogados donde trabajaba Diana, un hombre de 36 años, 10 años menor que ella, que había sido presentado a Richard en 3 cenas del trabajo en los últimos 2 años y que en esas 3 ocasiones había tenido con él la conversación genérica y educada que los socios de los esposos tienen con los esposos de las personas que les importan de verdad. Richard lo recordaba como un hombre agradable, seguro de sí mismo sin ser arrogante, con la eficiencia social de quien sabe moverse en cualquier contexto. Lo recordaba, ahora, mirándolo a través del prisma de lo que sabía, y en ese recuerdo encontraba cosas que no había visto entonces, la manera en que sus ojos seguían a Diana en la sala, la milésima de segundo de tensión cuando sus miradas se cruzaban, el cuidado deliberado con que mantenía una distancia física perfectamente apropiada que era, paradójicamente, demasiado perfecta para ser natural. Los mensajes eran de los últimos 6 meses y contaban una historia que Richard leyó con la velocidad de alguien que sabe que tiene tiempo limitado y que cada palabra importa. No eran los mensajes de un romance reciente, eran la comunicación operativa de 2 personas que llevan tiempo coordinando algo que requiere coordinación. Referencias veladas a fechas, a documentos, a una solución que aparecía mencionada en múltiples conversaciones con la genericidad deliberada de quienes han aprendido a no escribir explícitamente lo que no debería poder ser encontrado. Pero Richard era lo suficientemente inteligente y estaba lo suficientemente motivado como para leer entre esas líneas con una claridad que habría satisfecho a cualquier investigador. El testamento. La fecha de la firma había sido elegida con anticipación. Los mensajes lo confirmaban. Diana y Marcus habían planificado el cronograma con meses de antelación, esperando el momento en que el documento estuviera firmado y registrado antes de proceder con el siguiente paso. La paciencia de la planificación era algo que Richard encontró particularmente revelador sobre ambos. No eran personas que actuaban por impulso ni por emoción descontrolada. Eran personas que calculaban. Fotografió los mensajes, todos los que pudo en el tiempo disponible. Luego volvió a dejar el teléfono en el cargador exactamente como lo había encontrado y salió de la cocina 2 minutos antes de que Diana terminara su ducha. Webb, cuando Richard le presentó las fotografías esa tarde, pasó varios minutos revisándolas antes de decir que eran suficientes para comenzar a construir algo sólido pero que necesitaban más. Específicamente, necesitaban evidencia de la compra de la sustancia, evidencia de una cuenta bancaria compartida o de transferencias entre Diana y Marcus que indicaran planificación financiera conjunta, e idealmente, alguna forma de documentar la intención explícita que hasta ahora existía solamente en el subsuelo de los mensajes velados. Para construir todo eso, Richard necesitaba tiempo. Y para tener tiempo, necesitaba que Diana creyera que el plan del sábado de octubre había funcionado, que Richard no recordaba bien esa noche, que la droga había hecho suficiente efecto para borrar la memoria a corto plazo de manera convincente, que ella y Marcus podían continuar planificando sin apresurarse porque el testamento estaba firmado y el siguiente paso podía esperar al momento que eligieran. Lo que Richard construyó durante las siguientes 6 semanas fue una de las actuaciones más sostenidas y técnicamente exigentes de su vida, la de un hombre que no sabe que su esposa intenta matarlo. Era, paradójicamente, un rol para el que su entrenamiento médico lo había preparado mejor que cualquier otra cosa, porque los médicos son expertos en la disociación funcional, en la capacidad de mantener una cara exterior completamente diferente a lo que ocurre en el interior. Había pasado 20 años diciendo noticias difíciles a pacientes y familias con la compostura de quien necesita ser el ancla en situaciones donde todos los demás se están hundiendo. Ahora esa habilidad estaba siendo aplicada en su propia cocina, en su propia cama, en las cenas de los miércoles que Diana y él habían tenido desde el principio de su matrimonio como un ritual de pareja que, visto desde ahora, adquiría la cualidad siniestra de un escenario repetido. Mientras tanto, Webb construía el caso con 3 frentes simultáneos.
El primero era el análisis toxicológico completo de las muestras que Richard había logrado recolectar, no solo su propio análisis de sangre, sino también el sedimento del vaso de vino, obtenido discretamente y entregado a un laboratorio privado que Webb usaba para casos de evidencia delicada. El segundo frente era financiero. Un investigador privado que trabajaba regularmente con Webb comenzó a rastrear las cuentas de Diana con la autorización implícita que le daba el hecho de que Richard y Diana tenían cuentas conjuntas además de las individuales, lo que creaba una grieta legal por la que cierta información podía ser accedida con una interpretación suficientemente creativa de los derechos de los cónyuges sobre activos compartidos. El tercer frente fue el más sorprendente y fue también el que cambió la dirección de todo lo que seguía. Marcus Vane no era quien parecía ser. El investigador privado, un hombre llamado Carl Stanton que Webb describía como la persona más aburrida que había conocido y la más efectiva que había usado en 20 años de trabajo, tardó 2 semanas en establecer que Marcus Vane había tenido, antes de su posición en la firma de abogados de Chicago, una historia que la firma de abogados claramente no había investigado con suficiente profundidad durante su proceso de contratación. En Atlanta, donde había trabajado durante 4 años antes de mudarse a Chicago, existía un registro civil de un divorcio cuyas circunstancias habían incluido acusaciones de su exesposa sobre irregularidades financieras relacionadas con una póliza de seguros. Las acusaciones no habían llegado a convertirse en cargos criminales porque la exesposa había retirado la denuncia antes del proceso formal, circunstancia que Stanton rastreó hasta un acuerdo de divorcio económicamente generoso que había incluido una cláusula de confidencialidad. Marcus Vane había hecho esto antes. Stanton encontró también, en los registros de Atlanta, el nombre de otra mujer que había tenido una relación con Marcus durante el periodo del divorcio y que había muerto en lo que las autoridades habían clasificado como una sobredosis accidental de medicamentos. La investigación había sido cerrada sin cargos. Pero los detalles del caso, leídos a través del prisma de lo que Richard sabía sobre el alprazolam en su copa de vino, tenían una resonancia que era imposible ignorar. Marcus Vane era un hombre que había practicado la eliminación de obstáculos con antelación a Diana. Y Diana, con toda su brillantez legal, o bien no lo sabía o bien había decidido que no le importaba. Richard recibió toda esta información una tarde de noviembre, sentado en la oficina de Webb, y la procesó con la calma que había desarrollado durante semanas de actuación sostenida. Luego preguntó cuánto tiempo más necesitaban antes de que el caso fuera suficientemente sólido para llevarlo a la fiscalía. Webb le dijo que necesitaban una cosa más, alguna forma de documentar la intención explícita. Los mensajes velados eran circunstanciales. El análisis toxicológico era sólido pero podía ser explicado de otras maneras. Necesitaban que Diana o Marcus dijeran, de manera documentable, lo que estaban planeando. Para eso necesitaban darles una razón para apresurarse. Richard sabía exactamente qué razón usar. Hay una diferencia fundamental entre actuar desde la desesperación y actuar desde la claridad. Y Richard Callaway había pasado suficiente tiempo en los bordes de ambos estados durante las últimas semanas como para entender esa diferencia con una precisión que trascendía lo intelectual. La desesperación habría hecho que confrontara a Diana la noche del octubre, que llamara a la policía con las cápsulas vacías de alprazolam y los mensajes del teléfono y la rabia de alguien que ha sido traicionado de la manera más fundamental posible. La claridad le decía que la desesperación habría dado a Diana y a Marcus el tiempo de construir una narrativa alternativa que un buen abogado podría volver suficientemente plausible ante un jurado, y que la única manera de garantizar consecuencias reales era construir un caso que no tuviera puntos débiles. La razón para que se apresuraran llegó en forma de una conversación que Richard tuvo estratégicamente en presencia de Diana un domingo por la tarde, cuando él llamó a su hermano Thomas en Denver con el pretexto de felicitarlo por el cumpleaños de su hija. Durante esa llamada, que Richard manejó para que fluyera de manera orgánica hacia el tema que necesitaba, mencionó que había estado pensando en revisar su testamento porque quería incluir a Thomas como beneficiario alternativo en caso de que algo le sucediera a Diana antes que a él, dado que Thomas tenía hijos y Diana no, y que la responsabilidad patrimonial le pesaba de manera diferente ahora que había pasado por el proceso de pensar en esas cosas con más detenimiento. Diana estaba en la habitación contigua cuando Richard dijo eso. No dijo nada, pero esa noche, a las 11:42,
Según el registro del software de monitoreo de comunicaciones que el investigador Stanton había instalado en el router de su casa con una autorización legal que Webb había obtenido por medios que Richard prefirió no examinar demasiado, Diana envió un mensaje a Marcus que era considerablemente menos velado que los anteriores. Stanton le mostró el mensaje a Richard a la mañana siguiente, en una reunión en la oficina de Webb que también incluía a la fiscal adjunta del condado de Cook, Elena Vázquez, que había sido contactada por Webb 2 semanas antes y que había estado construyendo su propia comprensión del caso con la información que Webb le había proporcionado en sus términos legalmente correctos. El mensaje de Diana a Marcus decía, con una economía de palabras que era el resultado del pánico disfrazado de eficiencia, que el cronograma tenía que ser adelantado, que no podían esperar más, que necesitaba que el siguiente paso ocurriera antes del fin de semana. Era el miércoles. La fiscal Vázquez miró el mensaje durante un largo tiempo, luego miró a Richard, luego miró a Webb, y dijo que tenían 48 horas para preparar todo lo que necesitaban, porque si Diana y Marcus estaban planeando actuar antes del fin de semana, ese era el marco de tiempo dentro del cual tenían que moverse. Las 48 horas que siguieron fueron las más técnicamente complejas de todo el proceso. Stanton coordinó con el equipo de la fiscalía para instalar en la casa de Richard un sistema de vigilancia que era legalmente válido dado que Richard era el propietario y tenía pleno derecho sobre el espacio. Los análisis toxicológicos completos fueron formalmente certificados por el laboratorio privado y preparados para ser admitidos como evidencia. La ex esposa de Marcus en Atlanta fue contactada por un investigador de la fiscalía y después de una conversación que según los reportes posteriores duró casi 2 horas, acordó proporcionar una declaración formal sobre lo que había experimentado durante su matrimonio, incluyendo las circunstancias del retiro de su denuncia original. El jueves por la tarde, Richard hizo algo que Webb le había pedido que no hiciera pero que Richard había decidido que era necesario de todas formas. Fue a la clínica donde trabajaba y modificó en el sistema de registros un campo específico de su historial médico reciente para que apareciera una nota sobre un diagnóstico cardíaco menor, no grave, no terminal, pero sí del tipo que en la mente de alguien que está monitoreando su salud con propósitos específicos podría ser interpretado como una ventana de oportunidad o como la necesidad de actuar antes de que ese diagnóstico pudiera ser usado como justificación médica de una muerte natural. Era un riesgo calculado, el tipo de riesgo que Richard calculaba cada vez que ajustaba el tratamiento de un paciente en una situación de incertidumbre clínica, la posibilidad de que saliera mal, balanceada contra la certeza de que sin esa acción el resultado sería peor. Diana encontró la nota médica el viernes por la mañana, lo cual significaba que tenía acceso al sistema de registros de su clínica de alguna manera que Richard no había previsto y que añadía otra dimensión a la planificación que ella y Marcus habían estado haciendo. Este descubrimiento, comunicado a Webb y a Vázquez de inmediato, aceleró la parte de la operación que estaba en manos de la fiscalía y que Richard comprendía solamente en sus líneas generales porque los detalles específicos eran información que se mantenía fuera de su conocimiento por razones de integridad procesal. El viernes por la noche, Richard llegó a casa a las 7, como siempre. La casa estaba exactamente como siempre estaba a esa hora, las luces del hall encendidas, el sonido de Diana moviéndose en la cocina, el olor a la cena que había preparado y que en ese momento, con lo que Richard sabía y con la nota médica modificada y con el mensaje de Diana a Marcus y con todo el aparato de la fiscalía en movimiento a su alrededor, tenía un significado que saturaba completamente el ambiente de la casa. Diana había preparado su plato favorito, pollo al horno con romero y limón, el plato que ella hacía en las ocasiones especiales, en los cumpleaños y en los aniversarios y en los viernes en que quería que la cena fuera un acto de cuidado deliberado. Richard se sentó a la mesa y miró ese plato y pensó, por un instante que no pudo evitar y que dejó pasar porque era demasiado complejo para ser procesado en ese momento, en todos los viernes anteriores en que ese mismo plato había sido exactamente lo que parecía, un acto de cuidado, la cocina como lenguaje de amor entre dos personas que llevaban 12 años construyendo una vida compartida. No comió el pollo, no porque no pudiera, sino porque Webb le había pedido que esa noche no consumiera nada preparado por Diana que no hubiera podido verificar previamente, y aunque Richard comprendía que esa precaución era probablemente innecesaria dado que todo el aparato de vigilancia estaba activo en ese momento,
12 años de hábito de razonamiento clínico le impedían ignorar una recomendación que tenía sentido epidemiológico. Inventó una excusa sobre el estómago que Diana aceptó con la flexibilidad de alguien cuya atención está puesta en otra cosa. Comieron, o Diana comió y Richard simuló comer, con la televisión de fondo y la conversación de los viernes que era el ritual de su matrimonio. Esa conversación sobre la semana que había pasado y la semana que venía, que durante 12 años había sido la textura ordinaria de sus vidas y que ahora era una obra de teatro interpretada simultáneamente por dos actores, que sabían que el otro actuaba pero que ninguno podía reconocerlo. A las 9:15, mientras Diana estaba en el baño, el teléfono de Richard vibró con un mensaje de Stanton que decía 4 palabras: Marcus está en camino. A las 9:42, el timbre de la casa sonó. Lo que ocurrió en la casa de Lincoln Park esa noche de noviembre fue reconstruido después con la minuciosidad forense que exigen los procesos judiciales de alta complejidad. Y esa reconstrucción fue posible porque el sistema de vigilancia instalado por el equipo de Stanton capturó cada segundo desde 8 ángulos diferentes con una calidad de audio y video que la fiscal Vázquez describiría posteriormente como la evidencia más limpia que había presentado en 20 años de trabajo. Cada palabra, cada movimiento, cada expresión, todo estaba documentado con una completitud que no dejaba espacio para la interpretación alternativa. Richard no abrió la puerta cuando sonó el timbre. Stanton le había dicho que no lo hiciera. Se quedó en el comedor, donde la cámara más importante del sistema tenía el ángulo más amplio, y esperó mientras Diana iba hacia la puerta con la rapidez de quien esperaba ese timbre aunque fingía no esperarlo. Marcus Vane entró a la casa de Richard Callaway por la puerta principal un viernes de noviembre a las 9:42 de la noche, y lo que llevaba consigo, además de la presencia física de un hombre que sabía exactamente qué había venido a hacer, era una pequeña bolsa de tela que Stanton, que seguía las imágenes en tiempo real desde una furgoneta estacionada media cuadra más arriba, identificó de inmediato por su forma y tamaño como consistente con el tipo de material que los toxicólogos del equipo de la fiscalía habían estado esperando. Los siguientes 22 minutos fueron la evidencia más completa que podría haberse esperado obtener. Diana y Marcus, en la sala de su propia casa, con Richard aparentemente arriba y a punto de encontrarse, según la narrativa que Diana había construido, con dificultades cardíacas que el diagnóstico modificado en el sistema de la clínica hacía plausibles. Hablaron con la libertad específica de quienes creen que están solos y que el momento de actuar ha llegado después de meses de planeación cuidadosa. Hablaron del dinero, de los $8 millones y de cómo serían divididos, de los planes de Marcus para la firma de abogados, que según lo que habían discutido en ese momento incluían su salida eventual hacia algo más independiente una vez que el capital de Diana estuviera disponible, de la estrategia legal que usarían para gestionar el periodo posterior, incluyendo el rol que Marcus jugaría públicamente durante el duelo de Diana para que su relación pudiera hacerse visible de manera gradual y orgánica sin levantar sospechas retroactivas. Hablaron, también, del método. No en términos médicos detallados, porque Marcus no era médico y Diana era cuidadosa con las palabras incluso en los momentos en que creía estar a salvo. Pero hablaron con suficiente especificidad sobre lo que Marcus había traído y sobre la dosis y sobre la forma en que debía ser administrado en el contexto de los problemas cardíacos recientes de Richard, de manera que lo que quedara registrado en el sistema médico fuera consistente con un evento cardíaco natural en un hombre de 52 años con historial documentado de problemas de presión. Richard escuchó todo eso desde las escaleras donde Stanton le había pedido que permaneciera durante esa fase de la operación. Lo escuchó con la concentración total de alguien que necesita que cada palabra quede grabada en su propia memoria además de en el sistema de vigilancia, porque las palabras que se escuchan con la totalidad del cuerpo dejan un tipo de marca diferente a las que solamente pasan por los oídos. Escuchó su propia muerte siendo planeada con la eficiencia colaborativa de dos personas que llevan meses coordinando un proyecto y en algún lugar dentro de esa escucha encontró algo que no esperaba encontrar, no rabia, que habría sido la respuesta más predecible, sino una especie de tristeza geológica, profunda y antigua, por los 12 años de matrimonio que habían existido en algún lugar entre la realidad y la ficción durante todo el tiempo que él había creído que eran completamente reales. Diana había amado a Richard alguna vez. Él estaba seguro de eso. O al menos había existido algo entre ellos que durante un tiempo había sido suficientemente real para los dos como para construir una vida sobre ello.
El momento en que ese algo se había convertido en lo que era ahora. El momento exacto en que una mujer que era su esposa había comenzado a verlo como un obstáculo a eliminar en lugar de como la persona con quien dormía y cocinaba y discutía sobre dónde pasar las vacaciones y leía en silencio los domingos por la mañana. Ese momento era algo que Richard no podría identificar nunca con precisión porque no había sido un momento sino una erosión, lenta y subterránea como la erosión geológica que modifica los continentes de maneras que no son visibles en ningún momento individual sino solamente en la distancia del tiempo. Fue Stanton quien bajó las escaleras primero, seguido de 2 agentes del equipo de operaciones especiales de la Fiscalía que habían estado posicionados en el garaje y en la entrada de servicio durante las últimas 2 horas. Los agentes entraron a la sala con la eficiencia practicada de quienes saben exactamente qué tienen que hacer y cuánto tiempo tienen para hacerlo. Marcus Vane tardó aproximadamente medio segundo en entender lo que estaba pasando, y ese medio segundo fue capturado por las cámaras con una claridad que mostraba el tránsito completo de su expresión desde la confianza de alguien que está ejecutando un plan hacia el reconocimiento de alguien que entiende que el plan era el que estaba siendo ejecutado contra él. Diana tardó un poco más, no porque fuera más lenta, sino porque su mente era mejor construyendo narrativas alternativas en tiempo real y necesitó varios segundos adicionales para completar el proceso de evaluar si había alguna versión de lo que estaba ocurriendo que pudiera ser manejada dentro de su control. La conclusión a la que llegó, visible en su expresión con una claridad que las cámaras capturaron sin compasión, fue que no la había. Richard bajó las escaleras detrás de Stanton. Diana lo miró. Lo miró de la manera en que se mira a alguien cuando la imagen que tenías de esa persona tiene que ser completamente reemplazada por una nueva en el espacio de un segundo. El hombre sedado que yacía inconsciente en el sofá en octubre, el hombre con problemas cardíacos cuyo diagnóstico había encontrado en el sistema de la clínica, el hombre que firmaba testamentos y bebía bourbon los viernes por la noche, todos esos hombres eran reemplazados en ese instante por el hombre que había estado escuchando desde las escaleras, que había intercambiado las bebidas en octubre, que había construido durante semanas la trampa en la que ella y Marcus acababan de caer completamente. Richard no dijo nada. No había nada que decir que los hechos no estuvieran diciendo con más elocuencia y más precisión que cualquier palabra que él pudiera añadir. Dio un paso a un lado para dejar pasar a la gente que se acercaba hacia Diana con las esposas, y mientras lo hacía miró a su esposa durante un segundo largo, no con rabia ni con triunfo sino con esa tristeza geológica que había reconocido en las escaleras y que sabía que lo acompañaría durante mucho tiempo después de que esta noche terminara. Diana Callewa fue detenida en su propia sala a las 10:04 de la noche de un viernes de noviembre con los cargos de conspiración para cometer homicidio de primer grado, intento de asesinato, y fraude relacionado con pólizas de seguros. Marcus Vane fue detenido simultáneamente con los mismos cargos, más los cargos adicionales que la Fiscalía de Atlanta había preparado basándose en la declaración de su ex esposa y en la reapertura de la investigación sobre la muerte de la otra mujer, aquella que había sido clasificada como sobredosis accidental 3 años atrás. La bolsa de tela que Marcus había traído contenía una combinación de succinilcolina y digoxina en presentación inyectable, una combinación que cualquier médico reconocería de inmediato como la elección de alguien que quería producir un paro cardíaco que pareciera natural en un paciente con historial documentado de problemas cardiovasculares. Era una elección clínicamente informada. Diana había hecho su investigación. Richard se quedó en la sala de su casa después de que todos salieron, sentado en el mismo sofá donde había fingido estar inconsciente semanas atrás, en el silencio repentino de una casa que había sido simultáneamente el escenario de su matrimonio y el escenario de la conspiración para terminarlo. Era un silencio diferente del silencio ordinario de los viernes por la noche. Era el silencio de un espacio que acababa de ser definitivamente otra cosa. Llamó a Thomas en Denver. Era la 1 de la mañana cuando su hermano respondió, con la voz ronca del sueño interrumpido, y Richard le dijo que estaba bien, que había pasado algo, que lo llamaría mañana con los detalles completos pero que quería que supiera que estaba bien. Thomas dijo que iba en el primer vuelo de la mañana. Richard dijo que no era necesario. Thomas dijo que lo sabía, que iba de todas formas. Era exactamente lo que habría dicho Patricia, pensó Richard, y luego se preguntó de dónde había venido ese pensamiento y no pudo explicarlo.
El proceso legal contra Diana Calaway y Marcus Vanes se desarrolló durante los 19 meses siguientes con la lentitud característica de los casos federales complejos que involucran múltiples jurisdicciones, en este caso Illinois y Georgia, y múltiples cargos que requerían ser coordinados entre los equipos de fiscalía de ambos estados con la meticulosidad de una operación logística de gran escala. Richard lo siguió desde una distancia que fue aumentando gradualmente a medida que Webb y Vázquez le fueron indicando que su participación directa en el proceso podía reducirse, que el caso se sostenía solo sobre la base de la evidencia, que él podía empezar a vivir su vida sin que cada decisión tuviera que ser calibrada en función de las necesidades del proceso judicial, empezar a vivir su vida. La frase le llegó por primera vez de boca de Thomas, una tarde de diciembre cuando su hermano llevaba ya 3 semanas en Chicago y había sido la única presencia constante de las primeras semanas después de la detención, esas semanas en que Richard iba al trabajo porque la clínica necesitaba funcionar y sus pacientes necesitaban ser atendidos y él necesitaba que algo en su existencia mantuviera la textura de lo ordinario, y volvía a la casa de Lincoln Park que seguía siendo su casa aunque cada habitación le dijera algo diferente sobre quién había sido la persona que la habitaba junto a él. Vendió la casa en febrero, no como un gesto dramático ni como una decisión tomada desde la rabia, sino como la conclusión práctica e inevitable de un proceso de entendimiento. Esa casa era el escenario de 12 años de matrimonio y también de la planificación de su asesinato, y esas dos cosas no podían coexistir en el mismo espacio de una manera que permitiera vivir en él con algo parecido a la normalidad. Compró un apartamento en el barrio de Wicker Park, más pequeño, con menos historia, con ventanas que daban a una calle llena de cafeterías y librerías y el tipo de movimiento urbano que producía la sensación de ser parte de algo en curso en lugar de parte de algo terminado. La clínica continuó. Sus socios, que habían sido informados de la situación con la discreción que la situación requería, respondieron con la solidaridad silenciosa de personas que han trabajado juntas durante suficiente tiempo como para no necesitar hacer declaraciones sobre sus lealtades. El trabajo seguía siendo lo que siempre había sido, personas con cuerpos que necesitaban atención, problemas que tenían soluciones aunque no siempre las que los pacientes esperaban. La satisfacción específica de un trabajo que producía resultados mensurables en vidas humanas concretas. Era un ancla. No lo salvaba de nada, pero lo mantenía orientado hacia algo que no era su propio interior. Webb le había recomendado terapia con una especificidad que Richard interpretó como el consejo de alguien que había visto suficientes casos similares como para saber lo que ocurría cuando no se atendía el componente emocional de una experiencia de esta naturaleza. Richard, que como médico tenía todas las razones intelectuales para tomar esa recomendación en serio y como ser humano tenía todas las resistencias emocionales características de quien ha pasado la vida siendo el que atiende y no el que es atendido, tardó 2 meses en hacer la llamada y otros 2 en dejar de sentir que estar en el consultorio de la terapeuta era una forma de confesar una debilidad que no tenía nombre. La terapeuta se llamaba Judith Akefer, tenía 58 años, y era exactamente el tipo de profesional que Richard, con su experiencia clínica, reconocía como excelente, no porque le dijera cosas que lo hicieran sentir mejor, sino porque le hacía preguntas que lo obligaban a ver lo que estaba mirando desde ángulos que no había intentado. La pregunta que le hizo en la tercera sesión y que Richard continuó trabajando durante meses era aparentemente simple. ¿Qué era lo que más le costaba dejar ir de los 12 años de matrimonio con Diana? No la traición, sino el matrimonio mismo. La respuesta tardó varias semanas en tomar forma, porque era más complicada de lo que cabría esperarse. No era Diana como persona, aunque esa pérdida existía y era real. Era la versión de sí mismo que había existido dentro de ese matrimonio, el hombre que había creído que conocía a su esposa, que había confiado en que lo que veía era lo que había tomado la familiaridad cotidiana como evidencia de comprensión profunda cuando era posible que fuera simplemente familiaridad. Dejar ir esa versión de sí mismo significaba reconocer que había vivido 12 años con un nivel de atención a la realidad que habría considerado clínicamente insuficiente si lo hubiera visto en un paciente, Judith le dijo. En la sesión en que Richard formuló eso con suficiente claridad como para decirlo en voz alta, que la atención que los médicos daban a sus pacientes y la atención que las personas daban a sus propias vidas emocionales raramente eran la misma,
que eso no era una falla de carácter sino una consecuencia de las formas en que los seres humanos aprendían a protegerse de información que podría resultar demasiado dolorosa para ser procesada en tiempo real. Que la pregunta relevante no era porque no había visto lo que pasaba antes, sino que iba a hacer con la persona que era ahora que lo había visto todo. Esa pregunta ocupó a Richard durante la mayor parte del año que siguió a la detención. El juicio de Diana comenzó en septiembre, 16 meses después de la noche de noviembre en que habían entrado los agentes a la sala de Lincoln Park. Richard testificó durante 2 días con la calma objetiva de un testigo experto que conoce el valor de la precisión y la frialdad del detalle, describiendo la noche de octubre con la secuencia exacta de eventos que había reconstruido tantas veces que el relato era ya una estructura perfectamente articulada que no requería esfuerzo emocional para ser reproducida. El sistema de vigilancia, los análisis toxicológicos, los mensajes de teléfono, los registros financieros, la declaración de la ex esposa de Marcus desde Atlanta. La evidencia fue presentada por Vázquez con la arquitectura de alguien que ha construido algo que sabe que puede soportar el peso de cualquier escrutinio. La defensa de Diana fue brillante en la medida en que la evidencia permitía que algo fuera brillante, que no era mucha medida. Sus abogados intentaron construir una narrativa alternativa centrada en el deterioro emocional de su cliente, en el historial de una mujer que había llegado al límite de una relación que la había sofocado. Una narrativa que habría podido tener alguna eficacia si las cámaras de la sala de Lincoln Park no hubieran capturado con precisión perfecta la conversación de los 22 minutos en que Diana y Marcus discutían los detalles financieros del periodo posterior a la muerte de Richard con la frialdad colaborativa de 2 socios de negocios coordinando un proyecto. El jurado deliberó durante 19 horas a lo largo de 3 días. El veredicto fue de culpabilidad en todos los cargos para Diana Callewa y en todos los cargos para Marcus Vane. La sentencia se dictó 6 semanas después, 22 años de prisión para Diana, 24 para Marcus, con la posibilidad de libertad condicional después de cumplir el 75% de la condena. Richard escuchó la sentencia en la sala del tribunal con la misma calma con que había escuchado cada fase del proceso, sentado en la primera fila con Thomas a su derecha y Harrison Webb a su izquierda. No sintió lo que algunas personas que habían seguido el caso esperaban que sintiera. No hubo euforia, no hubo alivio dramático, no hubo el colapso catártico de las emociones contenidas durante meses. Lo que hubo fue algo más parecido a lo que siente un médico cuando un paciente muy grave logra estabilizarse después de un periodo crítico, no alegría exactamente, sino la satisfacción austera de que el resultado correcto había ocurrido y que el trabajo había sido hecho bien. Caminó hacia afuera del tribunal en el frío de noviembre de Chicago, exactamente un año después de la noche en que Marcus Vane había tocado el timbre de su casa, y se quedó de pie en los escalones del edificio mirando la calle con esa perspectiva particular que tienen los lugares cuando los ves con una versión diferente de ti mismo que la que los vio la última vez. Thomas estaba a su lado, con las manos en los bolsillos del abrigo y el aliento visible en el aire frío, sin decir nada porque conocía a su hermano lo suficientemente bien para saber que el silencio era a veces el espacio más útil que podía ofrecerle. Lo que Richard pensó en esos escalones, en ese noviembre que olía a nieve próxima y a café de las cafeterías cercanas y al tipo de día de ciudad que tiene una textura propia imposible de reproducir en ningún otro lugar, fue algo que Judith le había dicho semanas atrás y que había estado sedimentándose en él desde entonces, que la traición más profunda de la experiencia que había vivido no era la de Diana, que era lo que todos asumían que era, sino la que él había cometido contra sí mismo. Durante años de no prestar suficiente atención a la información que tenía disponible sobre la naturaleza real de su matrimonio, y que reconocer eso no era una forma de culparse sino una forma de entender que la versión de sí mismo que salía de esta experiencia tenía acceso a una clase de información sobre la realidad humana que la versión anterior no había tenido. Era, dicho de otra manera, un médico más completo que el que había sido antes, que había entendido algo sobre el diagnóstico de las situaciones humanas que ningún libro de medicina podría haberle enseñado. Thomas sugirió café. Richard dijo que sí. Caminaron 2 cuadras hasta una cafetería pequeña con mesas de madera y música de jazz a volumen bajo, y pidieron café negro los dos porque esa era una de las maneras en que se parecían, y se sentaron junto a la ventana que daba a la calle y miraron el tráfico de la tarde sin hablar durante varios minutos.
Los meses que siguieron a la sentencia fueron, en el sentido más literal y menos dramático de la expresión, los primeros de una vida nueva. No nueva en el sentido de que todo fuera diferente, sino nueva en el sentido de que Richard la vivía con un nivel de atención que era diferente, más precisa, más honesta, menos dispuesta a aceptar las superficies de las cosas como sustitutos de su profundidad. Fue gradual, como son graduales las transformaciones reales, sin momentos de revelación dramática sino con la acumulación lenta de días en que la persona que era al acostarse era ligeramente diferente de la que se había levantado. La casa de Door County, la de verano en el lago, la había conservado. Era el único espacio que pertenecía a la arquitectura de su vida anterior y que no cargaba el peso específico de la traición, quizás porque era un lugar que él había amado desde antes del matrimonio, que existía en su historia personal con una anterioridad que Diana no había podido contaminar completamente. Fue allí donde pasó el primer verano después del juicio, y fue allí donde, una tarde de julio con el lago tranquilo y el cielo de Wisconsin más azul que ningún color que hubiera podido nombrar, tomó la decisión de cambiar algo en la estructura de su trabajo. Redujo sus horas en la clínica de medicina interna y comenzó a dedicar 2 días por semana a una clínica comunitaria en el barrio de Pilsen que atendía a población sin seguro médico con una mezcla de donaciones y trabajo voluntario de profesionales de la salud que creían, contra la evidencia frecuente de lo contrario, que la medicina tenía que existir también fuera de los sistemas que la convertían en un producto. Era el tipo de trabajo que le recordaba por qué había elegido la medicina en primer lugar, antes de que la estructura de una carrera exitosa y de un matrimonio exitoso y de una vida exitosa en términos de lo que la superficie de las cosas puede ser medida hubiera creado capas de rutina sobre ese impulso original. Judith le dijo, en la última sesión formal que tuvieron antes de que acordaran que el proceso terapéutico había llegado a un punto en que la continuación era opcional más que necesaria, que la pregunta que le había hecho en la tercera sesión había tenido una respuesta que Richard había tardado 1 año en formular con claridad pero que era una respuesta real. Lo que más le había costado dejar ir del matrimonio con Diana era la versión de sí mismo que era amado por ella, y que lo que había aprendido, en el proceso de entender que ese amor había tenido sus propias sombras desde mucho antes de convertirse en lo que se convirtió, era que la dependencia de ser amado por una persona específica como fuente de la propia identidad era una forma de construcción que tenía grietas estructurales que la vida, más tarde o más temprano, encontraría. Construir sobre una base diferente era el trabajo de la segunda mitad de su vida, no era un trabajo que se terminara. Era el tipo de trabajo que se hacía todos los días, en las decisiones pequeñas y en las grandes, en la manera de atender a los pacientes de Pilsen y en la manera de hablar con Thomas los domingos y en la manera de quedarse de pie en los escalones del tribunal un noviembre frío sabiendo que lo que acababa de ocurrir era justo pero que la justicia no era ni el principio ni el final de la historia, sino solamente uno de sus capítulos. Richard Calloway había firmado un testamento un sábado de octubre. Había intercambiado las bebidas con su esposa esa misma noche por un impulso que no podría explicar con precisión, y ese gesto sin importancia había cambiado el resto de su vida de maneras que ninguno de los dos, ni el que lo hacía ni ella que lo observaba, había podido anticipar completamente. En la vida de un médico, los diagnósticos más importantes son raramente los que se buscan. Son los que se encuentran cuando se presta suficiente atención a lo que el cuerpo está diciendo, incluso cuando dice cosas que el médico preferiría no escuchar. Y el tratamiento que produce los mejores resultados es siempre el que se ajusta a la realidad completa del paciente, no a la versión de esa realidad que habría sido más cómoda de tratar. Richard Calloway, de regreso al lago de Door County un domingo de agosto, con el café de la mañana en la mano y el sol sobre el agua y la tranquilidad específica de un hombre que ha llegado al otro lado de algo enorme y que está aprendiendo a existir en ese otro lado con la atención que merece, era el mejor diagnóstico de sí mismo que había podido hacer en 52 años. Era suficiente. Era, de hecho, exactamente suficiente. Esta obra es completamente ficticia. Los personajes, eventos e instituciones mencionados son producto de la imaginación narrativa. Cualquier semejanza con personas reales o eventos verdaderos es pura coincidencia, dedicada a quienes tuvieron la claridad de escuchar lo que nadie más quería decirles y la valentía de actuar sobre esa claridad.